Bueno, el tema para el día de hoy es técnica de investigación documental, que forma parte del curso de técnicas de investigación. Dentro de las técnicas de investigación documental, encontramos de que la observación de los usuarios en su entorno habitual se denomina observación etnográfica y es a menudo la mejor forma de determinar los requerimientos de aquellos con quienes tomamos contacto directo o los fenómenos que estamos investigando, ¿verdad? Se llevan a cabo mediante los siguientes instrumentos. Estas observaciones se llevan a cabo mediante los siguientes instrumentos. Ficha de identificación y fichas de contenido. Son dos grandes clasificaciones y lo vamos a ver de qué lo integra. Las fichas de identificación son las siguientes. Se encuentran estrechamente relacionados con los recintos de información, dado que hacen referencia a un objeto determinado que ha brindado datos útiles para la investigación. Lo primordial es incluir en cada ficha los datos necesarios para lograr la descripción inequívoca del objeto consultado. Los parámetros para la creación de una ficha son de las siguientes medidas: 7.5 por 12.5 centímetros y está elaborada de papel grueso como cartulina o cartoncillo. Cualquiera de esos dos materiales ustedes van a utilizar. Bueno, ¿cuáles son las fichas de identificación? Ficha bibliográfica, ficha hemerográfica, ficha para documentos escritos, ficha audiográfica, ficha videográfica, ficha iconográfica y ficha para medios electrónicos. Hasta ahí son 7 tipos de fichas de identificación que vamos a estar trabajando. Y de aquí en adelante voy a empezar a definir una por una. En primer lugar encontramos las fichas, antes de pasar a definir cada una de ellas, vamos a ver la otra clasificación que nos brindan acá. Fichas de contenido. Las fichas de contenido se colocan acá una parte del contenido en la cual nosotros extraemos de diferentes fuentes y tenemos estos tipos: textual, de resumen, de paráfrasis, de datos individualizados, de crítica o análisis y por último de comentario. Empezamos con la primera clasificación: fichas de identificación. La ficha bibliográfica, que es la primera que encontramos, en esta se anota de manera completa y ordenada los datos esenciales del material que representa o del material que nosotros estamos observando, ¿verdad? Cuando hablamos de ficha bibliográfica estamos hablando de libros específicamente. ¿Y qué datos debe contener una ficha bibliográfica? Se colocan en números romanos, ¿sí? No se colocan estas palabras, sino que simplemente se hace referencia con los números romanos, ¿sí? En este apartado tiene 7 partes que contiene una ficha bibliográfica. ¿Y cuáles son esas 7 partes? Autor, título, traductor o prologuista, si en caso lo tuviera, volumen y edición, pie de imprenta, colección y identificar la parte del libro que se está observando. Veamos. La primera parte, autor. Dice que para consignar la información referente al autor se seguirán estos parámetros. Debemos iniciar siempre por los apellidos separando del nombre con una coma. Por ejemplo, Krause, Enrique. Martínez Corvala, Gonzalo. ¿Sí? Esto que ustedes observan acá, no sé si logran ver mi puntero láser. Sí. Sí. Esto de acá es lo más común que vamos a utilizar. Estos otros que vemos acá son algunas aclaraciones por si no encontramos nombres de autor. Por ejemplo, aquí si el autor fuera extranjero. Aquí por si las preposiciones que introducen el apellido aparecen después del nombre. Acá se pueden utilizar iniciales y aquí nos dicen cómo lo podemos hacer. Se excluyen los títulos académicos, o sea, no debe incluirse. Se transcriben los nombres de autores clásicos y medievales, por si en dado caso estamos observando un libro de esa época. Dice que se observa el seudónimo por si el autor no usa su nombre original y sí
usa un seudónimo, pues se conserva. Aquí nos habla si existen dos autores, ¿verdad? Aquí nos indica cómo debemos escribir, si no existen tres autores o más, o si no existe autor, pero sí existe un responsable, aquí también nos indica cómo o de qué manera lo podemos escribir este primer apartado. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, lo que es esencial y lo más común es esto, ¿sí? Colocar sus apellidos primero, separado de una coma, y su nombre. Ese es lo más común que se hace. Aquí tenemos un par de ejemplos. Aquí tenemos otras especificaciones. Dice que cuando se trata de obras de consulta, pues se puede colocar de esta manera. Si son obras pertenecientes a alguna institución, pues se coloca de esta manera el nombre del autor. Y si son ordenamientos jurídicos como código, leyes o constituciones o algún otro documento jurídico, se coloca el nombre del autor, se identifica de esta manera. Vamos a la segunda parte, que es el título. Se coloca el título completo, ¿sí? En subrayado o en tipografía cursiva. Acá, en primer lugar, encontramos el autor y en segundo lugar encontramos el título del libro. El título de este libro, por ejemplo, se llama La historia que viví, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Krause Enrique es el autor, lo sigue el título, que es Biografía del Poder. Ya sea que lo pueden hacer subrayado, o digo cursiva, o subrayado como lo vemos acá. En el traductor o prologuista, bueno, en este caso no se separa del apellido, va justo después de los dos anteriores. Si observan acá, va en tercer lugar. Primero aparece el nombre del autor, después aparece el título de la obra y en tercer lugar aparece el nombre del traductor o prologuista, ¿verdad? Y se coloca la abreviatura TRAD, o si son más personas, TRADS. Si no tuviera traductor, pero si tiene un prologuista, se coloca la abreviatura PROL y seguido del nombre de quien hizo el prólogo de ese libro. La mayoría de libros tiene prólogo, ¿sí? La mayoría de libros. Aunque no todos los libros tienen traductores, porque la mayoría de libros están escritos en el idioma en el cual nosotros utilizamos. Son muy pocos los libros que se traducen de un idioma a otro. El cuarto inciso lo constituye el volumen y edición, ¿verdad? Hay algunos libros que forman parte de una serie, por lo que conviene distinguirlos. Por ejemplo, aquí vemos el volumen, tomo 2. Aquí podemos ver la edición, tomo 2, 22, digo, 22ª edición, ¿verdad? Y siempre se van a utilizar números arábigos. Dice que cuando se trata de una primera edición, se omite este dato en la ficha. ¿Verdad? Que si el libro es la primera edición, no se coloca nada. Ahora, si el libro ya es una segunda o tercera edición, pues sí se debe colocar estos datos, ¿verdad? Ahora, si es una edición y esa misma edición ha sido revisada e impresa en diferentes años, se tiene que colocar qué tipo de impresión es la que se está utilizando. Y tenemos aquí el pie de imprenta, ¿sí? El pie de imprenta es el editorial. Aquí se coloca el lugar, la editorial y el año, separadas entre ellas por coma. Por ejemplo, aquí vemos lugar, México,
coma, aquí está el nombre de la editorial, Taurus, y el año de la impresión de ese libro, que fue 1997. ¿Sí? Aquí tenemos otros ejemplos que podemos observarlo más adelante. Lo más común, la forma más común como se llena es esto. Tenemos el apartado número 7, que es la colección. Si es que existe, se coloca entre paréntesis. Y esto se anota porque hay algunos libros que forman parte de una colección, más los libros de lectura. Por ejemplo, aquí vemos el nombre del autor, el título del libro. Aquí vemos que no tiene ni prólogo ni traductor, entonces no se coloca. Aquí indica que va ¿cómo se llama los datos de imprenta, el lugar, el nombre de la editorial y la fecha, y se coloca entre paréntesis si pertenece a una colección. Aquí dice Obras reunidas de Enrique Krause, número 2. Y por último, dice que se identifica una parte del libro. En algunas ocasiones la investigación requiere de la consulta de un solo apartado del ejemplar, o sea, no de todo el libro. Entonces, solo se señala el segmento consultado. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Tenemos aquí Gardner Einstein, que es el autor. Dos civilizaciones, que es el título como dijera, es el apartado o la parte en donde se quiere resaltar de ese libro. Ahí se coloca el título del libro, que se llama El mundo de Sofía, se coloca el nombre de los traductores, el pie de imprenta y la página en donde vamos a encontrar esa parte del libro. Lo encontramos en la página 181 a la 200 de ese libro que se llama El mundo de Sofía. Aquí podemos ver un segmento, ¿verdad? Aquí está el nombre del autor. Aquí tenemos el nombre del segmento, o mejor dicho, el nombre del segmento. Este libro tiene un coordinador y se coloca aquí. El título del libro, el pie de imprenta y las páginas en donde encontramos esa parte del libro a la que hacemos referencia en nuestras fichas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Lo pueden observar, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. vean. Es de un ancho de 12.5 centímetros por una altura de 7.5 centímetros, ¿verdad? Y conforma 7 de los 7 elementos. Y ahorita les voy a explicar cada uno de ellos. Continúa. El número 1, ¿a qué apartado se refiere, chicos? A ver si lograron anotar algo o logran recordar algo. El número 1, ¿a qué se refiere? Carlos, Anaí. ¿Qué? ¿Ese es al autor del libro o Al al autor de autor. la obra? Exacto, al autor del libro o al autor de la obra. El segundo apartado. El nombre del libro. Al título del libro. Exacto. En el tercer apartado se coloca si existe un traductor o existe un... Traducción. Aquí habla de traductor Esther Cohen. O si también lleva un... ¿Cómo se llama este? Un prologuista, ¿verdad? En este caso, pues este libro no tiene prólogo, entonces no se coloca. ¿De acuerdo? Número 4. El 4 es el volumen y edición, ¿verdad? Aquí tenemos el volumen, que este libro pertenece al tomo 2, que es la segunda edición y es la segunda vez que se reimprime este libro, ¿verdad? Obviamente no todos estos datos los vamos a encontrar en todos los libros, pero sí extraigamos lo más que se pueda, ¿de acuerdo?
De ahí el número 5, el apartado número 5 es el pie de imprenta. Eso la mayoría lo trae. Por ejemplo, el lugar fue México, Editorial Taurus, en el año 1997. Este pertenece a una colección, que es el apartado número 6, obras reunidas de Carlos María Martini. Y voy a hacer una referencia a la página 120, de las páginas 110 a la 120, perdón que aquí me confundí en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, puede ser que hacemos referencia a una parte del libro o no lo hagamos. No todas las partes que ustedes ven acá son obligatorias, porque a veces los libros no brindan toda esa información, pero sí, por lo menos de las 7 apartados que tiene esta ficha bibliográfica, la mayoría de libros cumple con tener, de esos 7 apartados, con tener 5. ¿Sí? La mayoría tiene autores, la mayoría tiene títulos, la mayoría puede tener un prólogo o no, ¿sí? Esto no es obligatorio, pero sí pertenece a una edición y sí tiene un editorial, ¿verdad? Entonces, por lo menos con que ustedes elaboren sus fichas, reuniendo 4 apartados de... 4 apartados de los 7 que aquí se encuentran. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con las fichas hemerográficas, pero chicos, a mí me gustaría de que tal vez ustedes tengan tiempo el día lunes a las 8 de la mañana para poder continuar con esto. Sí, profe.